Piensa en los objetos que guardamos por nostalgia, una vieja cámara, un juguete gastado o en este caso un teléfono de disco antiguo. Cosas inútiles, desconectadas, que solo sirven como anclas al pasado. Pero, ¿qué pasaría si esa ancla al pasado tuviera la capacidad de contactarte? ¿Qué harías si un objeto sin poder, sin batería, sin línea, de repente sonara? Y al contestar, la voz que escuchas es la que ha estado silenciosa durante 10 años. Esta noche vamos a explorar una historia de luto inconcluso, tecnología muerta y un secreto que no puede permanecer enterrado. Es el testimonio de alguien que descubrió que el más allá no necesita Wi-Fi ni señal celular. Solo necesita un viejo teléfono y una deuda pendiente. Lo que vas a escuchar te hará dudar de cada reliquia familiar que conservas. Apaga las luces, aléjate de cualquier dispositivo que esté desconectado y prepárate para la llamada. Una llamada que debió haber sido imposible. El teléfono de mi abuela había estado en el mismo rincón de la sala desde el día de su funeral, hace exactamente 10 años. Era un modelo de visco, de color crema, pesado, con el cable cortado y enrollado cuidadosamente a un lado. Una pieza de museo, sin valor, solo un recuerdo. Mi abuela, Elena, era la única que lo había usado. Desde su muerte nadie había tocado el auricular ni marcado un número. Yo vivía sola en la casa desde que mis padres se mudaron. La presencia del teléfono me daba consuelo, era una conexión silenciosa. Yo pasaba por su lado todos los días y me recordaba la risa de mi abuela. Jamás se me ocurrió tirarlo. El silencio de ese teléfono era un hecho. Estaba muerto, desconectado del mundo y de la red eléctrica. Por eso, lo que pasó hace 3 meses no solo fue aterrador, fue físicamente imposible. Estaba en la cocina. Eran las 3:20 de la mañana y me despertó un sonido que mi cerebro tardó varios segundos en identificar. Un sonido antiguo, metálico y chirriante. El sonido de un teléfono de disco sonando. No era el tono digital de un celular, era el timbrazo crudo y urgente de un aparato de los años 60. Me quedé helada. Sabía de dónde venía. Corrí a la sala. La luz de la luna se filtraba por la ventana e iluminaba ligeramente el rincón donde estaba el teléfono. El disco giraba levemente con la vibración. Estaba sonando. El sonido era tan fuerte que retumbaba en la casa vacía. El pánico se convirtió en una curiosidad enfermiza. Mi corazón latía como un tambor mientras me acercaba. El timbre se detuvo abruptamente dejando un silencio ensordecedor. Me quedé esperando. Y entonces volvió a sonar. 1, 2, 3 veces. Una secuencia inusual, casi como un código. Me convencí de que era una avería, un último y patético intento del aparato de morir con dignidad. Pero cuando el timbre se detuvo por tercera vez, una voz muy tenue se filtró del auricular que estaba en la base. Contesta, cariño. No me queda mucho tiempo. Era la voz de mi abuela, Elena. Mis piernas temblaron. Me acerqué y con la mano temblorosa levanté el auricular. Olía a polvo ya viejo, pero estaba caliente, como si lo hubieran estado usando. ¿Abuela?, susurré. La voz al otro lado era la de ella, pero con un timbre distorsionado, como si estuviera hablando a través de una densa capa de agua. Pensé que nunca contestarías, Clara. 10 años de silencio son demasiado. Le pregunté cómo era posible. Le pregunté si era una broma. Le pregunté si estaba viva. Ella se rió, una risa seca y triste.
La conexión aquí es difícil, cariño. Pero el teléfono nunca estuvo muerto. Solo estaba esperando la llamada correcta. Me dijo que había un secreto que ella se había llevado a la tumba y que ahora, por alguna razón, no podía mantener en el silencio de la muerte. Me explicó que para que ella pudiera descansar, yo debía encontrarlo y deshacerme de él. El tono de la conversación era escalofriante. Ella no era el espíritu bondadoso que yo recordaba. Era una entidad exigente, con un tono de voz que sonaba a urgencia y desesperación. El diario, Clara, el que guardo debajo del piso de la chimenea. Nadie lo sabe. Tienes que quemarlo antes de que él lo encuentre. Prométemelo. Me pidió un secreto a cambio de mi paz mental. Me preguntó por algo que yo había hecho en la universidad, algo insignificante y vergonzoso. Dijo que si yo le daba ese secreto, ella me diría dónde estaba el diario. Le confesé el mío, sintiendo una violación íntima. Ella se rió. Buen secreto. Ahora ve por el mío. Colgó. El dial hizo un sonido metálico y se detuvo. El auricular volvió a enfriarse en mi mano. Pasé las siguientes horas en un estado de shock frenético. Desmantelé el área alrededor de la chimenea, luchando contra la incredulidad. No había un diario, ni un espacio secreto. Nada. Una semana después, el teléfono volvió a sonar. Eran las 3 de la mañana. Contesté inmediatamente. «No hay nada. Me mentiste», le grité a la voz distorsionada. Su respuesta fue peor que el silencio. «El secreto no está ahí, Clara. Se movió. Él lo movió». «¿Quién es él?». La voz de mi abuela se convirtió en un chillido agudo y luego se estabilizó. «Él es el que está al otro lado de la línea. El que contesta cuando yo no puedo. Él es el que me está manteniendo aquí». En ese momento, la voz que me había estado hablando, la que sonaba a mi abuela, se transformó por completo. Se volvió profunda, áspera y completamente masculina. «Lo siento, niña. Tu abuela no puede hablar ahora, pero me ha contado tu secreto. Y ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué crees que pasa cuando un alma tiene un secreto tan grande que no puede cruzar?» El horror no era que mi abuela me estuviera llamando desde la muerte. El horror era que algo más había contestado su teléfono y estaba usando su voz y mis propios miedos para interactuar conmigo. Él, me preguntó sobre mis miedos más profundos, mis arrepentimientos, y me exigió pequeños secretos insignificantes a cambio de una pista sobre el supuesto diario. Comprendí la trampa. El teléfono no era una línea de comunicación, era un extractor de intimidad. La entidad me estaba obligando a confesar mis secretos para alimentarse de mi vergüenza y mi paranoia, utilizando la voz de mi ser querido como cebo. La línea no era al más allá, sino a una dimensión donde las deudas emocionales nunca se liquidan. Desde entonces, el teléfono suena una vez a la semana, siempre a las 3 de la mañana. A veces la voz es de mi abuela suplicando por ayuda, otras es la voz grave y masculina que me pide otra ofrenda emocional. He intentado quemarlo, romperlo, enterrarlo, pero el teléfono siempre reaparece en el mismo rincón de la sala, con el cable cortado. Ahora vivo en un estado de pánico constante. Sé que él ya tiene una colección de mis miedos, y sé que cuando el teléfono suene la próxima vez, no me pedirá un secreto, me pedirá algo mucho más valioso, y me temo que ya lo tiene. ¿Hasta dónde te arriesgarías a llegar por el secreto de un ser querido? Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias que te mantendrán despierto hasta el amanecer, no olvides suscribirte a mi canal
darle like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda, no todos los objetos inanimados están muertos, y algunos de ellos están esperando que suene la línea correcta.